A continuación, Psicología Ahora. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenos días, queridos amigos televidentes, qué gusto tenerles aquí otra vez en Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar para que te pongas al día con las últimas técnicas terapéuticas, con los mejores psicólogos y terapeutas de aquí de Quito, también a nivel del Ecuador, internacional, y hablar de diferentes temas, porque el mundo de la psicología es súper amplio, no solamente abarca el tema clínico, los problemas de la vida, sino que también tiene relación, por ejemplo, con lo social, tiene relación con lo arquitectónico, con lo urbano, con la imagen. Entonces es bien interesante porque nos relacionamos con la psicología y con la mente de muchas formas, y es por eso que aquí en el programa tenemos muy variados temas, es súper divertido, súper interesante. Les invito a que nos vean en YouTube poniendo Telesucesos Psicología Ahora, y ahí van a encontrar muchos de los programas que hemos tenido a lo largo de los años, con personajes, invitados súper interesantes, así que les invito a que chequen y que se suscriban a Telesucesos. También les recuerdo que el programa pasa el martes a las 10:30 y el reprise pasa el sábado a las 12 para que lo vuelvan a ver. Bueno, vamos hoy día a hablar sobre un tema que es interesantísimo. Estamos aquí con mi querido colega y amigo Julio Guijarro. Aquí estamos con el doctor Julio Guijarro, y la semana pasada estuvimos hablando sobre el tema de las adicciones al alcohol, un tema bien interesante, pero cuando salimos de cámaras estuvimos profundizando que ha habido también una influencia psicológica importante a partir de los sucesos mundiales que hemos vivido, a los sucesos sociales, globales que hemos experimentado como sociedad y como individuo. Y ahora estamos parados frente a una realidad que es diferente a lo que existía hace unos 5 años, antes de la pandemia, antes de haber vivido una situación de incertidumbre, sobre todo, que llega a ser como un pequeño trauma. Además, ahora estamos viviendo este tema de la inseguridad, que es bien importante en nuestra parte emocional y psicológica, porque nos pone en una actitud de defensa. Se sube el cortisol, eso acompaña a una sensación de irritabilidad, iras. Estamos siempre defendiéndonos, preocupados. Entonces, a nivel social, como que nos coalimentamos del otro y también de su estado de ánimo, y eso influye a esta sensación que hay generalizada de un malestar social. Hablando a nivel nacional, hablando a nivel de Quito, obviamente a nivel mundial hay otros temas que también hay que hablarlos. También a nivel mundial ha habido un golpe en lo económico. El tema de la guerra también ha influido, el tema de la escasez de los recursos naturales y los problemas ambientales también influyen e importan mucho. Pero hoy día vamos a hablar a nivel de nuestro país. Como todos los sucesos que se han venido viviendo a nivel mundial y a nivel también nacional influyen en nuestra psiquis, influyen en nuestras emociones, porque somos seres conectados. Julito, qué gusto tenerte aquí. Gracias por venir. Hola Adri, buenas tardes con todos. Sí, aquí de nuevo para hablar de este tema tan importante e interesante. A ver, empecemos por lo que tú dijiste. El mundo no es lo mismo, o lo que era hace 5 años, porque la pandemia nos cayó encima. Desde mi punto de vista y habiendo hablado con algunos colegas, la pandemia se manejó extremadamente mal porque te llenaron de miedo. Y hablemos que el miedo es también lo que está pasando ahorita con la violencia generalizada que tenemos en el país. Pero el miedo destroza nuestro sistema inmunológico, lo baja completamente. Y ahí cualquier enfermedad nos puede agarrar. Nosotros dentro de nuestro cuerpo tenemos casi el mismo número de bacterias que de células. O sea, viven en una
magnífica homeostasis y entonces eso significa de que no nos morimos. Pero cuando nuestro sistema inmunológico baja, cualquiera de estas bacterias que tenemos dentro de nosotros nos pueden matar. Entonces, cuando te meten cuatro miedos profundos, todo sistema inmunológico se va a caer. Te decían el miedo a que te vas a morir. Que no era cierto, o sea, si te daban no necesariamente ibas a morir. Pero ese era el miedo que te ponían. 2, el miedo a volver a tener un vínculo emocional con las personas que tú amas. ¿Por qué? Porque no tenías contacto con nadie, no te podías relacionar con nadie. Después el miedo a una crisis económica y que iba a haber una pobreza generalizada porque el mundo no iba a ser lo mismo. Y luego tenías el miedo social de precisamente no poder salir, no poder planificar algo, no poder hacer ninguna programación en 15 días, porque todo estaba bloqueado. Cuando te ponen esos cuatro miedos, el miedo a la muerte, el miedo a no ver a tus seres queridos, el miedo a no tener un futuro y el miedo a no poder tener contacto, ¿cómo no se iba a caer el sistema inmunológico de millones de personas? Y millones de personas se murieron por eso y no por el virus, que en el fondo no era tan grave, pero lo manejaron muy mal. Ahora, que era la primera vez, que como sociedad nos pasaba, que no sabíamos cómo era, lo que quiera, pero igual lo manejaron muy mal. Incluso la propaganda o la publicidad que hicieron de que la vida no va a ser igual, que es una nueva normalidad, era un caos con nuestro inconsciente, porque nuestro inconsciente sabía que no era normal. Entonces, cuando te ponen una nueva normalidad donde no es normal, hay una crisis. Y esto es súper raro, porque como que se repetía mucho esto, la nueva normalidad. ¿Y qué te daba a entender? Que íbamos a estar con máscaras para siempre y con el virus para siempre. Y mira que ya no. Mira que también nos falta este sentimiento de gratitud y de reconocer que en este momento, por suerte, gracias a la vida, ya está pasando y que qué hermoso es poder estar sin máscara, ¿no? Cuando íbamos con máscara, no sé si a ti te pasaba, pero es como una especie de muro hacia el otro, ¿no? Todos con las máscaras, algunos con gorros, como disfrazados, como extraterrestres, ¿no es cierto? Como astronautas, y psicológicamente nos hacía sentir súper aislados, ¿no? Sumado al aislamiento de la cercanía. Entonces estuvimos en una etapa de miedo, de aislamiento, y no podíamos ni siquiera verle la cara al otro. Era súper fuerte esto, ¿no? Mucho. A ver, vi videos, trabajé a distancia con enfermos de COVID en Italia y todos los demás latinos. Y había gente que le decían que tenía COVID y se suicidaba. O sea, era terrible. ¿Por qué? Porque tenían miedo a la forma de morir del COVID, ¿no? A ver, y las máscaras tampoco servían de mucho, más bien te intoxicaban porque no te dejaban respirar, y estar respirando precisamente tu propio anhídrido carbónico no es sano. Y había personas que tenían 1, 2, la N15 me parece que era, y encima la mascarilla, el visor, los guantes. No, era terrible. Terrible. Claro, ahora a mí me gusta mencionar mucho que de alguna manera, consciente e inconsciente, quien contagiaba el virus era el otro, ¿no? Y eso en la psiquis es fuerte, porque empiezas a verle al otro como el agresor, como el asesino, como el que te va a contagiar. Yo me acuerdo en los primeros casos de gente que se supo que tenía COVID y habían salido al supermercado, a la farmacia, les decían asesinos, saliste, nos vas a contagiar a todos, y la gente entró en este pánico también social de yo prefiero no ver gente, voy a estar lejitos mejor, y tú, que te me acercas mucho, eres el enemigo, porque me vas a contagiar y me vas a matar, ¿no? Entonces, ¿cómo influye eso a aumentar la agresividad? Y esta es la pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo este contexto primero del COVID, ya vamos a hablar de la inseguridad, exacerba la agresividad, la irritabilidad entre las personas? Porque estamos ahora en un contexto en donde la gente está muy agresiva. Sí, es que tiene muchos contextos, Adri, y es genial tu forma de enfocarlo. A ver, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos o nos vemos en riesgo, tenemos dos formas: o atacamos o huimos. Es los instintos básicos de supervivencia. ¿Y cómo atacábamos? Como muchas personas atacaron en situaciones de crisis extremas. Hablemos de crisis extremas, los campos de concentración. Había gente dentro de los campos de concentración
que delataba a los demás. Lo que pasó en el COVID, la gente cogía y llamaba por teléfono y decía, esa persona salió, esa persona está... Y era como para que, no sé, lo encierren, lo maten, no sé qué, lo castiguen. Sí. Y eso era terrible. Entonces, en los campos de concentración pasaba eso. Había gente que denunciaba a sus propios hijos, a sus propios padres, a sus propios hermanos, con tal de que no le pase nada, y denunciaban al otro. Entonces, eso es precisamente que cuando una propaganda está mal enfocada y está mal hecha, la gente empieza a atacarse entre sí y a desconfiar de todo, lo que tú decías, no quiero confiar en tal persona, en cual persona, y tristemente hay gente que todavía sigue usando mascarillas y todo lo demás, en la calle se lo ve todavía mucho menos obviamente que antes, pero todavía se lo ve. Y la otra es el huir. Tienes dos formas de huir, es correr, y la otra es no defenderte, es la indefensión. Entonces había personas que ni siquiera se defendían, que ni siquiera protestaban. Y eso es lo que pasó al 80% del planeta. La gente no protestaba. Había un pequeño grupo que se daba cuenta que era algo extremo y que empezó a protestar. Pero el resto aceptaba todo por aceptar. Te podían decir limonadas azules que tú las creías. Sí, eso también lamentablemente ha influido en esta actitud que yo veo actual, como estamos hablando en el tema nacional, de una actitud de brazos caídos, ¿no? Como pasan cosas que no están bien, que no son justas, que no son correctas, y hay una falta de interés de la sociedad, especialmente creo de los jóvenes, de interesarse y hacer algo por cambiar lo que no funciona bien. Es un poco una resignación, y lamentablemente viene un poco esta incógnita, como ahora los celulares, las redes sociales son el opio del pueblo. Mientras le den a la persona diversión, redes y cualquier cosa de placer rápido, no les importa lo que está pasando, ¿no? Además que hay también una exacerbación en el tema del consumismo, yo creo que por las mismas redes, ¿no? Por los influencers, por tanta propaganda. Entonces, mientras cada uno se siente cómodo en su metro cuadrado, y no nos olvidemos también de las pantallas de tipo Netflix, el streaming que ahora está tan de moda. Entonces, mientras yo tenga mi peli, mi celular, mi hamburguesa, mi cuarto cómodo, se puede acabar el mundo. Entonces, hay un fenómeno que sería bien interesante en algún punto hacer una investigación más profunda, donde estamos ahora como sociedad, en donde estamos bien golpeados, ¿no? Por el COVID, por problemas políticos que no han sido cualquier cosa o poca cosa. También se juntaron un poco el tema de los paros, no nos olvidemos, paro, COVID y ahora delincuencia, ¿no? Ahora, viene el tema también a todo esto, ya como que vamos saliendo como del agua, pudiendo respirar un poco, y ahora toda esta oleada de inseguridad, de miedos, de sicariato. ¿Cómo nos afecta esto también en la parte emocional? La violencia social que estamos teniendo va a afectar sobre todo a los niños de 7 años en adelante, porque, a ver, también hubo un estudio, cuando pasó lo del 11 de septiembre en Estados Unidos, muchos niños vieron los edificios caerse, la gente lanzándose por las ventanas y todo lo demás. Esos niños por años hicieron dibujos de las torres quemándose y por años estuvieron metidos en miedo, y ahora son adolescentes o jóvenes adultos o adultos temerosos, porque tienen ese miedo al terrorismo, ese pánico social. Entonces, este pánico social se dio precisamente por una mala difusión también de todas las televisoras estadounidenses y cómo lo manejaron, porque enseguida lo manejaron como guerra, como venganza, como desquite. O sea, enseguida lo planificaron de una manera de propaganda política del gobierno de turno de Estados Unidos. Aquí puede pasar lo mismo, porque estamos viendo también hay mucha perversión en la información de cierto tipo de noticias, y no saben lo grave que puede ser para las personas pequeñas, nuestros niños, por eso, que lo vean. No es bueno que los hijos vean televisión o noticias. Como padres tenemos una responsabilidad de escoger qué ven, ¿no? Uh-huh. Ahora, lamentablemente, creo que se ha ido agudizando este tema del amarillismo, ¿no? Dentro de los medios, y no es por criticar a los medios, pero sí, las noticias que la gente quiere ver son noticias densas, pesadas, morbosas a veces, y entonces, ¿qué están haciendo? De alguna manera impulsando a que eso salga en las noticias, ¿no? Y
cada vez hay más imágenes de violencia que nos hacen sentir que eso es lo único que existe. No estamos diciendo que no haya violencia o que no haya robos, pero si tú todos los días estás viendo esa información a todas horas, porque hay personas que están preocupadas y ven noticias todo el día, evidentemente va a influir en su emotividad, en su psiquis, en su inconsciente, y van a empezar a estar agresivos todo el tiempo. Agresivos, paranoicos, ansiosos. ¿Qué más? ¿Qué más puede verse en una persona que todo el tiempo está expuesta a una situación de miedo de la delincuencia actual? Es desconfiar de todo. Es desconfiar de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que te dicen, de lo que no te dicen, de hacer una cosa, de hacer otra cosa, de sus proyectos personales. O sea, es un cambio radical que va creando estrés, y precisamente lo que tú decías al inicio, ese estrés va a crear un cortisol que va a estar como un círculo vicioso envenenándote todo el tiempo tu sistema interno. Entonces, por eso lo que se busca es agentes de distracción, hacer deporte, hacer viajes, salir, reírse, divertirse, ver series que sean cómicas, cosas que te hagan cambiar tu estado emocional interno, porque la felicidad, la alegría, el disfrutar determinadas cosas que no sean destructivas, va a subir ese sistema inmunológico y tú te vas a ir calmando. Ahora, también lo que tú decías, cómo es que los niños y los enfoques que se están dando y la violencia generalizada, cómo está afectando a la sociedad, es que estamos cada vez más en un estrés que nos está contaminando como sociedad, porque desconfiamos ahorita de todo. Si alguien viene en la calle, nos cambiamos, estamos siempre pendientes, y eso no era así, no pasaba. Sí, lamentablemente, y no solamente en las noticias, sino te mandan por el WhatsApp, por el Instagram, la familia, cuidado, así han robado aquí, allá, en cualquier lado. Entonces también hay una situación real, ¿no? Aparte del amarillismo, también hay situaciones reales que estamos viviendo como ciudad y que nos tienen asustados, ¿no? Lo que hablábamos la semana anterior, viene una moto que no te va a hacer nada, se pone al lado tuyo y empiezas a tener miedo porque has visto un montón de videos que roban en moto, ¿no? Y eso hace obviamente que se te sube el cortisol, te pongas en estado de defensa o de huida, estés más agresivo con el resto en el momento de manejar o de socializar. Yo he visto que, por eso me interesaba mucho este programa, la gente está súper agresiva entre ellos. O sea, una dificultad inmensa de saludar, sonreír, agradecer, que haya cordialidad, que haya conexión. Es como que todo lo que ha pasado nos ha pasado factura, y el resultado es gente muy cerrada y muy hostil. Es que todo se fue acumulando, como tú bien decías, no empezó con la pandemia, la crisis social, económica, y esa crisis económica es mundial, no es solo nuestra. Pero generalmente buscamos culpables, porque cuando no somos culpables se nos quita un poco el peso, pero la idea es que no es culpar a alguien, sino decir cómo colaboro para salir de esta situación, cómo logro ser parte de la solución y no ser parte del problema. Y entonces cuando tú buscas eso siempre vas a estar en estrés, porque de pronto no encuentras a nadie más y tienes que encontrar a alguien. Entonces, como tú dices, estás en alerta todo el tiempo, y al estar en alerta todo el tiempo, a veces, hay el estrés que te ayuda, que estar alerta un tiempo te beneficia, pero estar todo el tiempo tenso va a dañar tus relaciones interpersonales, tus relaciones familiares, tus relaciones laborales, va a destrozar generalmente toda tu esfera cercana. ¿Y ahora qué hacemos frente a esto? Que es la parte más importante. Ya estamos viviendo esta crisis social, individual, emocional, de miedo, de irritabilidad, ¿no? De paranoia, de estrés. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo nos reponemos, nos paramos, salimos adelante? Bueno, hacer deporte es una gran ayuda. Volver a ser solidarios. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en Argentina, luego de las crisis que tuvieron con dictaduras terribles, se hablaba de hacer la gauchada, por ejemplo, y eso hablaba del gaucho argentino que era muy solidario con sus vecinos y con sus amigos. Entonces era volver a ser solidarios, volver a empezar a confiar de a poco. No se puede confiar de golpe, pero sí puedes ir empezando a confiar de a poco. Empezar a tratar de conectarte también contigo mismo. Ir en ese viaje interior que es la meditación, que es el autoconocimiento, y que ese autoconocimiento es importante porque al meditar tu vibración personal sube, y eso hace que te conectes mejor con lo externo. O sea, uno viaja hacia adentro para estar mejor hacia afuera. Maravilloso. Y ahí vendría también esta como
esta llamada del héroe, ¿no? El héroe tiene a veces que sufrir, tiene que pasarla mal, tiene que bajar a los infiernos. De eso hablan mucho pues los psicólogos junguianos, en los arquetipos, en los cuentos, en las películas. Hay este héroe que sufre porque tiene que bajar a lo difícil, a los infiernos, a lo doloroso, para resurgir como un ave fénix y venir renovado y más fuerte, que creo que es lo que tenemos que hacer como sociedad, ¿no? En vez de ir a una actitud de autodestrucción y despecho, que es lo que veo que hay, más bien empezar a buscar soluciones, y también una invitación a que hayan nuevos líderes, ¿no? Jóvenes líderes nuevos con intenciones buenas, intenciones de ayuda, de solidaridad, buscando los valores, no buscando llegar a la política por temas de poder o de dinero, porque eso se ha corrompido mucho. Yo creo que nos falta este rato liderazgo y esa necesidad de que los líderes también nos empujen un poquito hacia el optimismo, el bienestar. Y ahora lo que dice el Julio también, no solamente buscar a los líderes de afuera, sino como comunidad, trabajar a nivel local, a nivel barrial, de una manera independiente, apoyándonos, y a nivel individual también. Es el llamado de qué hago, si estoy con dolor, cómo puedo cambiarlo y transmutarlo. Y ahí sería un poco el viaje hacia adentro, el viaje a través del contacto con el ser, ¿no? Y a veces el dolor sí nos lleva a eso, a ver quién soy más allá de todos los problemas externos que hay ahí, ¿no? Y la meditación, por ejemplo, es un camino precioso que nos ayuda a encontrar la paz interna más allá de los conflictos. Si yo estoy bien y estoy en paz, soy más capaz de darle la mano al otro y de sonreírle. Algo que es bien interesante cuando ves a la gente agresiva o brava, esconden muchas veces dolor, ¿no? Hay esta idea de es que tú eres el malo porque eres el bravo peleón. Pero nosotros como psicólogos sabemos que escarbando un poquito, la gente más agresiva es la gente que está con más ansiedad, más nervios, al borde de un colapso, de llanto, de dolor, que se paran con las justas, y entonces a veces darnos cuenta que el otro la está pasando mal. Y no juzgarle un poco desde el rechazo y el odio de es que ustedes son malos, son bravos, sino tú eres otro yo, que tal vez estás sintiendo como yo y que necesitas una mano de ayuda, ¿no? Entonces, ¿cómo fomentar esta solidaridad que tú dices, este altruismo que creo que se ha perdido porque cada vez estamos más individuales? Bueno, se tendría que empezar de a poco. A ver, yo siempre sé decir, se fue dañando de a poco, tenemos que empezar de a poco. Entonces, el ser solidarios empieza con los más cercanos, con nuestra familia, primero con nosotros mismos, porque a veces somos muy duros con nosotros mismos. Entonces, empezar a ser los héroes de nuestra propia vida es empezar a querernos, a aceptar nuestras virtudes, evidentemente, y nuestros múltiples defectos. Entonces, luego ser solidarios con los más cercanos, que es increíblemente con los que más peleamos, porque son a los que más conocemos y son a los que más queremos. Entonces la idea es, si son los que más queremos, son a los que más debemos buscar esa empatía, esa solidaridad. El tener ese espacio de comunicación que es básico, que también se ha perdido, como tú hablabas de las redes sociales. Todo el mundo está metido en su mundo virtual y ha dejado de comunicarse. Y había también una teoría de eso de que comunicados, sí, porque puedo mandar un mensaje a Madrid y me van a contestar de Madrid, pero comunicados pero solos. ¿Por qué? Porque hemos perdido ese vínculo real, ese vínculo de salir, tomar un café, ir al cine, algo que nos conecte, porque igual si estamos en una reunión estamos viendo a ver quién me está llamando y estamos viendo mensajes, ¿cierto? Entonces yo vi en Bogotá, fue muy triste. Estaba un padre con su hijo y yo estaba en la mesa de lado conversando ahí con una amiga, y estuvieron 1 hora, casi no se hablaban, cada uno estaba en su celular, solo comían algo y seguían viendo. O sea, yo decía, esa salida de padre e hijo, ¿qué es? Súper destructivo para los dos. Sí, y eso se ha ido normalizando, es algo que se debe hablar y hacer más bulla y quejas como psicólogos, cómo está cambiando nuestra mente y nuestras relaciones también los teléfonos, ¿no? Y las redes sociales y la adicción a las pantallas. Ahora, yo también creo que después de toda esta época de introversión, de estar encerrados, de cuarentena, de miedo, entonces veo que ha habido un cambio, ¿no? O sea, la vida en el 2019 era de una manera, ahora en el 2023 es otra. Y lo estamos sintiendo, ¿no? Ya un poquito para cerrar, Julito, ¿qué recomendarías tú para conectar otra vez con la gente, ¿no? Porque sí, se han ido perdiendo contactos, se han ido perdiendo amigos en este viaje. Hay gente que ya no quiere salir, que está feliz en su casa, todo este síndrome de la caverna.
¿cómo podríamos enfocarnos hacia un reconectar socialmente? Es volver a reunirse. A ver, mi familia misma, a ver, te lo voy a contar, no estaba muy unida del lado de mi mami. Por muchos años no nos habíamos conectado. Pues yo les llamé, me invitaron, empezamos a salir y ahora tenemos una conexión muy chévere. Yo conocí personas que no había conocido nunca en mi vida. Que éramos primos, no tan cercanos, pero primos, pero ya tenían 30 años, tenían sus hijos, yo no los había visto jamás en la vida. Entonces voy, los visito, conversamos, nos reímos, ellos también me conocen a mí, es mucho tiempo. Entonces también es dar un paso, ¿no? Es decir, a ver, reconectémonos, pero de veras, no solo por lo que tú dices, por las redes sociales. Y haciendo eso pasa lo mismo con amigos muy cercanos, con personas que uno aprecia, e ir abriendo nuevas posibilidades, sobre todo de diversión, que es lo que más necesitamos. Gracias, Julio, qué gusto tenerte aquí, espero les haya gustado el programa de hoy. A mí me ha encantado porque son temas que hay que toparlos y hay que tratar de ver un poco de manera global, general. A veces nos quedamos mucho en el nuevo problemita que surge, pero hay que hacer un análisis de todo lo que se ha sumado y cómo estamos. Bueno, les mando un abrazo. Me pueden escribir para sugerencias del programa al 0992766914. El Julio también les va a dejar su número por si quieren trabajar con él, hacer terapia. Julito. El 0998399961. Bueno, muchísimas gracias y que tengan una buena tarde. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.